no estamos cumpliendo con ese plan, vamos a tener que optar por la energía nuclear probablemente para el 2035 aproximadamente. Las empresas privadas, ese fue un reclamo mío del por qué una empresa privada va a construir una planta hidroeléctrica y no la ANDE, que el precio de la energía eléctrica va a subir, pero muchísimo va a subir en este corto tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Volcast, el primer podcast del sector eléctrico. Aquí hablamos de lo que realmente importa, de lo que nadie se anima a decir y de las verdades incómodas. Y antes de empezar nuestro nuevo episodio, te queremos dar las muchas gracias por estar del otro lado, gracias por conectarte con nosotros, gracias por suscribirte y por formar parte de esta gran comunidad. Estamos impactados con el alcance que estamos teniendo y vos estás siendo parte de esta historia, porque juntos estamos despertando conciencia y generando cambios. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de la seguridad eléctrica. Vamos a estar dialogando con un invitado de lujo que nos dará bastante novedades y por sobre todo le vamos a conocer un poquito más. Él es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Asunción y actualmente senador de la República. Hoy nos acompaña el ingeniero senador José Oviedo. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Laura. Saludos a todos los que están mirando. Gracias por invitarme a este espacio Volcats. Les felicito por la iniciativa. Realmente hacía falta hablar un poco de los temas eléctricos y bueno, a disposición aquí para hablar de lo que sea. Muchísimas gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación. Gracias por decir que sí a nuestra llamada. Usted fue el primero que acudió y de verdad muchísimas gracias por hoy estar con nosotros. Bueno, ingeniero, tengo una consulta para empezar un poquito a dialogar y la pregunta que me viene en mente es, ¿cómo fue que de repente, siendo ingeniero electrónico, hoy está incursionando en la política? ¿Cómo sintió de repente ese llamado? Bueno, yo no tenía previsto incursionar en política tan temprano, más bien ya de viejo quería meterme en política porque la vida de un ingeniero normalmente tiene tres etapas. Una etapa de aprendizaje, una etapa una etapa ejecutiva donde ejecuta lo que aprendió y una etapa después política donde enseña lo que aprendió y ejecutó en la vida. Pero he visto una oportunidad en un espacio político donde estaba militando un hermano mío que me insistió mucho, metete aquí, tenemos que ser partícipes de la construcción de un nuevo sistema de gobierno, un sistema de gobierno protestatario en su momento. Y bueno, me insistió y una vez escuchando un programa de radio, yendo a mi trabajo, porque yo tengo 10 años de experiencia en industria, pasé por muchas fábricas. Y un día camino a mi trabajo, estaba escuchando un programa de radio donde un periodista le estaba entrevistando a un gremialista de la educación y este señor le decía al periodista, sea lo que sea que hagamos, no va a mejorar nuestro país si es que no mejoramos en educación. Y los números que le pasó eran realmente lamentables. Yo no sabía que estábamos tan mal en educación. Imagínense que el 80% de la población en Paraguay no tiene comprensión lectora. O sea, que el 80%, que son más de 4 millones de paraguayos, no comprende lo que lee. Y en esas circunstancias no tenemos nosotros sentido crítico. Y otra vez no entendemos mucho matemática. Y en esas circunstancias no tenemos sentido analítico. O sea que ni siquiera comprendemos lo mal que estamos y mucho menos comprendemos cómo podemos mejorar. Y también que le decía que el 60% de la población paraguaya no termina la educación secundaria. Imagínense, en un país de más o menos 7 millones de habitantes, más o menos 4 millones y pico no termina la educación secundaria y eso es lamentable. Entonces dije, no puede ser que nadie esté haciendo nada al respecto. Y dije, yo me voy a meter a buscar las soluciones porque uno en los puestos donde yo estaba trabajando de forma dependiente de otras empresas, recibe problemas, analiza los problemas y plantea las soluciones. Y yo dije, no puede ser que sea muy diferente a lo que estoy haciendo, lo que voy a tener que hacer en la política. Bueno, me animé.
fue en ese trayecto de mi casa al trabajo a las 6:00 y pico de la mañana, cuando escuché el programa de radio. Cuando llegué al trabajo, yo ya era precandidato a la No le senaduría. puedo creer. Ahí tomé la decisión. Y le llamé a mi señora y durante el trayecto, y ella toda dormida, me dice, mira que es un nuevo trabajo, vas a trabajar, tenés que hacer campaña política. Sí. Y si te animás, bueno, meterle. Mi hijito acababa de nacer. eh, Fue una decisión importante que tomé. Luego hablé con la gente de mi trabajo, me apoyó. Entonces hice como 3 años de campaña, recorrí el país. Fue muy valiosa también fue valioso ese proceso porque conocí más la realidad. Yo soy del interior del país, de un lugar que se llama Juan de Mena, un distrito de la cordillera, donde hay mucha necesidad. Y yo pensé que conocía la necesidad, pero cuando recorrí el país no sabía nada. Ahí conocí la realidad dura que viven nuestros compatriotas a nivel país y cambió también mi percepción, ¿verdad? De qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son otras prioridades que tenemos, y en eso estamos centrados también en la generación de proyectos de políticas públicas. Increíble, senador. Realmente me quedo con varias palabras, ¿verdad? Pero en principal me quedo cuando usted dice que vio muchas realidades en el interior del país, ¿verdad? Porque nosotros justamente estamos abarcando, gracias a nuestro programa, estamos llegando a varias ciudades y recibimos también muchos comentarios a través de las redes sociales. Y decía uno de ellos que hay muchos todavía que están careciendo de justamente energía eléctrica o están de repente un poco abandonados en ese sector, ¿verdad? Y qué triste ver de repente esa realidad con nuestros compatriotas en plena actualidad, ¿verdad? Sí, bueno, hay una ciudad en la frontera con Bolivia, Pozo Hondo, que no tiene energía eléctrica. Ahora creo que están instalando una planta de paneles solares y ahí tenés instituciones públicas, migraciones, aduanas, y trabajan sin energía eléctrica. Bueno, ahora están teniendo, pero increíble que en esta época todavía compatriotas o ciudades enteras del Paraguay no tengan energía eléctrica. Bueno, afecta mucho principalmente a lugares alejados. Y yo sé que se está haciendo esfuerzo para que la energía llegue a todos los paraguayos. Eso es justamente el anhelo de muchos senadores, ¿verdad? Mencionó también que una gran parte de los ciudadanos, nuestros compatriotas, no han terminado el nivel secundario. Son más del 60%, había comentado, ¿verdad? Usted es egresado del Colegio Técnico Nacional de Asunción, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo técnico lo traigo desde muy chiquitito. ¿En serio? Me definí ya desde muy pequeño. Famoso desarmando los juguetes, volviendo a armar, hacía barquitos de madera y le ponía motores, bueno, y mi vida se fue ya encaminando hacia lo técnico. Luego tuve que salir de mi ciudad, de mi pueblo natal, y venir hacia Asunción a estudiar. Tuve el privilegio de estudiar en el Colegio Técnico Nacional. Luego continué con mi carrera en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y luego ya me pasé al sector industrial porque en la Politécnica hay varias especialidades de electrónica y yo soy del sector industrial, ¿verdad? Con énfasis en control industrial es mi formación, entonces pasé a trabajar en las industrias. Entiendo, ingeniero. Y ahí justamente, ¿verdad? Entonces, desde muy chiquito usted ya está completamente adentrado en lo que es este rubro, ¿verdad? Sí, así es. Yo me defino más bien como técnico, no como político. Eso le estaba comentando a los compañeros fuera de cámara, que ustedes van a ver que cuando un técnico, un ingeniero se convierte en político, después se le nota mucho en su hablar, porque su hablar es un poco más estructurado, más lento, busca qué palabras podría utilizar. Y sí, yo me defino más bien como técnico. Entonces, ingeniero, durante el programa, ingeniero, ¿le parece? Por favor. Sí. Ingeniero, y le consulto, durante todo ese trayecto de, como me estaba mencionando, desde ya chiquito, conocía todo, tenía la curiosidad justamente por el sector, habrá visto muchísimos tipos de instalaciones, ¿verdad? Mal hechas, de todo tipo, cables de aquí para allá. Y hoy actualmente seguimos en esa postura como país, ¿verdad? En el sentido justamente de que hoy en Paraguay seguimos teniendo instalaciones eléctricas
que dejan por qué hablar, o sea, de hablar de mucho, porque no estamos logrando tener buenas instalaciones. Sí, a mí me tocó trabajar como en 10 industrias y realmente he visto instalaciones muy mal hechas, inseguras. Nosotros en Paraguay tenemos, quiero enlazar un poco con otro tema, tenemos mucha energía eléctrica y la energía eléctrica industrial al menos es muy barata. Y también se da una situación que no se invierte mucho en eficiencia eléctrica, se desperdicia energía eléctrica, entonces muchos motores, por ejemplo, están sobredimensionados, muchos cables están sobredimensionados, no se cuida mucho las conexiones para evitar pérdidas eléctricas. Eso también lleva a la inseguridad. No tenemos sistemas de puesta a tierra adecuados en las industrias, mucho menos en las casas. Totalmente, ingeniero. Y eso es peligroso para la gente que está viendo. No tener un buen sistema de puesta a tierra en las casas es peligroso, porque cuando no tenés aterrado tu neutro, cuando de repente tenés fuga eléctrica, toda la energía eléctrica se descarga por tu cuerpo y es mucho más peligroso. Entonces, recomiendo tener buenos sistemas de puesta a tierra en la casa y mejor que hagan medir su sistema de puesta a tierra. Comprendo, ingeniero. Y justamente ahí, ¿verdad? ¿Usted cree entonces, ingeniero, que de repente los problemas o los accidentes eléctricos que hoy están ocurriendo, porque tenemos muchos compatriotas ingenieros que están perdiendo la vida justamente o por desconocimiento de que no saben cómo tener o porque creen que es caro tener un sistema puesta a tierra, o también porque de repente el técnico no le avala o no le asesora correctamente para que pueda tener los cuidados correspondientes? Yo creo que también por desconocimiento, porque quién sabe que tiene que tener un buen sistema de puesta a tierra en la casa. La mayoría no sabe. A lo mejor la institución reguladora nos está también exigiendo o no nos exige planos de nuestra instalación eléctrica del hogar. A lo mejor la ANDE tiene que un poco reforzar el control en cuanto a puesta a tierra. El otro día voy a contar un ejemplo de un compañero de trabajo que me decía, se me queman mucho los electrodomésticos. En estos días se me quemaron 3 ventiladores, se me quemó un lavarropa. Y le pregunto, ¿y a tus vecinos les pasa lo mismo? Y me dicen, no. Entonces es un problema de tu instalación eléctrica. A lo mejor hay un falso contacto. Y le dije, ¿y tenés jabalina bien puesta cerca de tu medidor? Y me dicen, no, está el cable, pero no la jabalina. Entonces ahí está tu problema. Creo que es también por desconocimiento, porque no cuesta caro un sistema de puesta a tierra. A lo mejor haciendo estos programas, la gente se va a ir enterando de que existía y que es muy importante tenerlo. Sí, y ahí justamente, ingeniero, me viene nomás en mente el caso de la costanera de Asunción, que tuvimos una pérdida lamentable, ingeniero, hace cuestión de, si mal no recuerdo, el año pasado, de una joven que fue a pasar un domingo a sacarse una foto y de repente quedó pegada al poste. Ahí también podría haber sido una falla de una instalación mal hecha, que lastimosamente no tenemos los entes que están cumpliendo certeramente las certificaciones o que puedan dar el aval de que está bien hecho el trabajo. Sí, ahí seguramente hubo una serie de fallas que llevaron a esa lamentable pérdida, ¿verdad? A lo mejor el técnico no hizo adecuadamente su trabajo, el que le controló, el supervisor no controló debidamente. No sé si la ANDE también tuvo algo que ver, entonces seguramente la investigación concluyó citando esas fallas y a lo mejor hay que ir, como decir, persiguiendo las soluciones para no llegar a eso. Sí, justamente a eso es lo que nosotros queremos tratar de despertar, esa conciencia de que es importante la seguridad eléctrica. Muchas veces, ingeniero, no se le da la importancia correspondiente como a otros sectores, ¿verdad? Y hoy también la falta de conocimiento o capaz de interés, también no sabemos exactamente del técnico, inclusive del usuario,
puede generar pérdidas irreparables. Y hoy hay una estadística bastante grande también donde vemos que compatriotas están perdiendo la vida en sus casas donde uno debería sentirse seguro. Y justamente ya está en proceso de la ejecución de una ley de las normativas donde se pueda controlar ya las instalaciones eléctricas en nuestros hogares, en las casas, en las industrias, para justamente evitar próximos accidentes. Excelente, sí. Y eso hay que llevarlo, hay que difundirlo para que la gente se vaya enterando, ¿verdad? Porque en Paraguay tenemos muy pocas normas eléctricas como lo tienen otros países. Brasil tiene la NR, que tiene muchos números de NR para cada situación, para cada tipo de instalación. Entonces, nosotros tenemos pocas regulaciones al respecto. Y yo me pongo a disposición para todos los ingenieros, técnicos de campo que están viendo, si hace falta alguna legislación relativa al sector, me pongo a disposición para que planteemos. De hecho, que venimos trabajando muy bien con la ANDE sobre diferentes temas. La ANDE hoy en día está un poco muy dependiente del Poder Ejecutivo, perdió esa autonomía que tenía en décadas pasadas. Entonces los técnicos están un poco supeditados a las decisiones políticas. Entonces, en cuanto a lo político, me pongo a disposición para que podamos ir planteando soluciones y exigir que se tengan en cuenta las decisiones técnicas también en cuanto a las legislaciones y normas, reglas. Así como lo mencionó el ingeniero, el senador José Oviedo, déjanos tu comentario ahí abajito para que realmente podamos hacer llegar tu voz a donde corresponde, porque es importante tener siempre en cuenta que la seguridad eléctrica no es un juego y que todos estamos involucrados. De alguna manera, ingeniero, todos somos responsables de que las medidas sean acatadas para que no tengamos más pérdidas y que realmente nuestro país sea un país seguro en cuanto a instalaciones eléctricas. Hoy las fiscalizaciones están siendo un poco nulas en nuestro sector. Y bueno, estamos esperando que esta ley pueda realmente ya estar en plena vigencia para poder evitar cualquier tipo de tragedia, ¿verdad? Entonces ahí es donde me pongo a pensar un poquito, que es desde donde hoy le toca estar. Seguramente recibe muchas sugerencias, mucho tipo de comentarios. Senador, podemos hacer ley para tal cosa, podemos crear ley para tal cosa. Entonces que se ponga a disposición para nosotros de parte del sector eléctrico es bastante bueno. Muchas gracias por eso. Claro que sí. Pueden ir incluso junto a mí a la oficina, en la oficina 107, en el piso 1 en el Senado. Normalmente recibo a todos los que van. Muchas ideas de proyectos de leyes suelen llegar. La mayoría tomamos, no todas, porque hay cuestiones que no se solucionan con leyes. Entonces nosotros hacemos un filtro, le explicamos a la persona de por qué no puede ser ley, pero las que podemos convertirlas en ley están ya presentadas como proyectos de leyes. Tenemos un catálogo ya enorme de proyectos de leyes presentados. A mí, como soy de un sector opositor al partido de gobierno, muy pocas leyes se me aprueban, pero quedan como registro, quedan para el debate. Habíamos, por ejemplo, planteado, es que la ANDE está un poco desfinanciada. Lo que le debería llegar vamos a decir, de fondos a la ANDE por parte de Itaipú se utiliza para comprar ambulancias o construir hospitales y no se está invirtiendo en la infraestructura eléctrica. Y también hay un costo político de la energía eléctrica para los consumidores electrointensivos. Las empresas que consumen mucha energía eléctrica, ellos tienen un costo otra vez diferencial. Pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? De que habíamos presentado un proyecto de ley que establece un costo mínimo de la energía eléctrica para esos proveedores, para esos consumidores electrointensivos. Habíamos dejado, creo que en $75 por cada megawatt hora y se rechazó. Como presentó un opositor, se rechazó. Pero después nos dieron la razón porque ellos mismos tuvieron que alzar después el costo de la energía eléctrica.
porque era insostenible ese precio político, ese costo político. Bueno, y así vamos presentando proyectos de leyes relacionados a la energía eléctrica. Lo importante, ingeniero, es que da el primer paso, entonces el precedente ya queda, el historial ya queda y la buena intención, por sobre todo, también ya queda ahí como bien marcado en lo que es en el proceso de poder presentar las leyes. Y eso de repente también nosotros necesitamos con esa seguridad de que también se esté invirtiendo en el sector eléctrico. Si bien se invierte también en otros sectores, invertir en el sector eléctrico debería de ser una prioridad hoy también para nuestro Estado, ¿verdad? Porque, como lo mencioné, es algo relativamente, no relativamente, me atrevo a decir súper importante porque es algo que nos compete absolutamente a todos. Entonces es importante también saber que desde donde hoy le toque estar, también pueda ayudar a poder generar estas leyes que nos puedan dar esa seguridad de que podemos conectar sin problema alguno un enchufe o un cargador al enchufe sin tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces eso a través de una fiscalización buena, podríamos decir, bueno, mi casa está 100% habilitada para que mi vida también esté sin tener ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Sí, así mismo, muy importante. A los que están del otro lado de la cámara aquí les pregunto, ¿cómo se llama ese dispositivo que am, cuando uno toca un metal electrizado baja una llave? Se llama disyuntor termomagnético, ¿verdad? Disyuntor diferencial. Entonces, es importante que los hogares tengan ese disyuntor diferencial. Es importante que tengan buenos sistemas de puesta a tierra. Es importante que sus conductores eléctricos estén bien dimensionados. Y cuando uno de repente conecta una carga grande, no se les queme todo el cable. Por eso creo que va a ser muy importante esta ley recién aprobada. Y también va a ser muy importante la divulgación de lo referente a la seguridad eléctrica en los hogares y también en las industrias, porque lo que a nivel nacional yo suelo ver en fábricas, muchas informales, realmente es un poco lamentable. Y nosotros muchas veces, ingeniero, tendemos a dejar nomás las cosas así como está, ¿verdad? Muchas veces el paraguayo no se quiere informar tampoco, ¿verdad? Entonces es bueno tener los espacios de diálogo donde podamos realmente debatir, conversar acerca de esto, para que también ellos se puedan ir informando y vean una realidad que capaz y muchos no conozcan, pero a través de los medios digitales se puedan estar enterando de que hay normas, de que se está trabajando por las leyes para que se pueda dar fe de que la seguridad eléctrica está en un proceso correcto y que probablemente en menos de lo que cante el gallo ya podemos estar todos diciendo, ok, ya tenemos certificados nuestras instalaciones y eso nos da la seguridad de poder tener un espacio seguro y evitar claramente accidentes trágicos. Y me voy a encargar, voy a consultar a la ANDE sobre qué están haciendo con relación a esta nueva ley aprobada, qué van a hacer, cómo van a aplicar la ley, cómo van a llegar a los hogares, porque me parece un tema muy interesante y yo también me voy a encargar de esto a partir de ahora. Muchísimas gracias, ingeniero. Y le quería hacer una consulta, ingeniero. Hoy, desde Volcas, nos llegaron varios comentarios, ¿verdad? Y una de las que nos llamó un poco la atención, justamente los transcribimos aquí para la pregunta, decía que tenemos materiales dentro que están ingresando al país, ¿verdad? Pero que no tenemos los laboratorios suficientes para poder que esto se pueda controlar. Entonces tenemos materiales que están ingresando, pero no podemos controlarlos por completo y ya salen al mercado como venta libre, ¿verdad? Entonces muchas veces también eso puede ser un riesgo para el consumidor. Yo compro, le contrato a mi técnico electricista y él me recomienda utilizar un disyuntor de esta marca, pero en realidad no tiene las características correspondientes, ¿verdad? Pero ya está en libre circulación en el mercado. Entonces ahí también, ingenieros, como que necesitamos también despertarnos un poquito para poder hacer los controles correspondientes a los materiales que están ingresando. Hay que ver un poco si INTN tiene la capacidad suficiente para controlar todo lo que está entrando.
Y si no, bueno, tenemos que dotarle de las herramientas necesarias para esos controles. Y también, bueno, anoto y voy a llevar como tarea consultar con el INTN si están con la capacidad suficiente para hacer todos esos controles. Sí. Genial, ingeniero. Y le consulto, hoy viendo un poco su trayectoria, viendo su perfil en ingeniero, hay muchos jóvenes que hoy están en un proceso de aprendizaje también dentro del sector eléctrico, donde quieren aprender, porque vamos a ser muy sinceros, hoy ellos están re a la vanguardia de la tecnología, es su día a día, están con la inteligencia artificial, están con ciertos mecanismos que nosotros en nuestra época capaz y no lo teníamos, ¿verdad? Hoy ellos lo tienen de una manera más práctica, más certera, pero también cómo podríamos hacer para que ellos puedan ir formándose más técnicamente en lo que es el sector. Porque si bien la tecnología les ayuda, sería también interesante trabajar muy a la par con el Estado, las instituciones públicas y también los entes para que ellos puedan salir bien formados, para que sean excelentes profesionales para un futuro. Bueno, sí, hoy en día tenemos mucha información en Internet, ¿verdad? Uno puede acceder fácilmente. Hay que ver nomás las fuentes. Hay que ver las fuentes, también hay que recurrir un poco a las instituciones. Las instituciones también tienen que tener reglas claras. Em, yo no sé si se dan cuenta ustedes de que hay muchos tipos de tomas corrientes en Paraguay. No tenemos estandarizadas un tipo específico de toma corriente en Paraguay. Entonces vienen equipos de afuera y cuando no, a veces cuando la toma corriente no coincide con mi toma, o se le saca el neutro para poder enchufar. Entonces también es una falla de las instituciones que no nos dicen qué tipo de toma corriente tenemos que utilizar en Paraguay. Bueno, hoy en día también se da una situación que y también estuve viendo eso últimamente en los contratos de préstamos que hace el Estado. eh, muchos entes financiadores nos dicen qué tipo de instalaciones tenemos que tener. Y es un poco llamativo cómo es que un banco internacional tenga que decirnos qué tipo de instalaciones tenemos que tener, ¿verdad? A lo mejor es por la eficiencia, pero nosotros como Estado estamos teniendo esa deuda de que no tenemos reglas claras en Paraguay. Y es una tarea pendiente. Y hago un llamado a las instituciones para que nos pongamos al día. Eh, es que la tecnología, volviendo al tema, puede salvarnos de nuestra ineficiencia. Hoy en día tenemos nosotros un estado muy ineficiente en cuanto a administración, en cuanto a distribución de energía eléctrica. Entonces tenemos fugas por todos lados y la tecnología puede ayudarnos a mejorar eso, evitar la corrupción, consumir menos energía eléctrica, porque va a faltar energía eléctrica dentro de poco. Entonces vamos a tener que ir buscando formas eficientes de utilización de energía eléctrica y con eso la tecnología puede ayudarnos. Ahí me quiero detener, ingeniero. ¿Va a faltar energía dentro de poco, mencionabas? Sí, bueno, nosotros tenemos dos grandes hidroeléctricas. La ANDE tiene una más pequeña. Itaipú, que es una mega generadora de energía eléctrica. Eh, y nosotros actualmente, en todo este tiempo, teníamos un excedente eléctrico que estábamos vendiendo a los países vecinos, al Brasil, y el excedente de Yacyretá la vendemos a Argentina. Pero como nuestro consumo va aumentando año a año, dentro de unos 3 o 4 años ya no vamos a tener excedente eléctrico. Actualmente tenemos unos 7.300 megawatts aproximadamente disponibles, sumando todas las usinas eléctricas que tenemos, las hidroeléctricas que tenemos. Y en el último año, en verano, en pico de consumo, llegó a consumir 5.500 megawatts ya. Wow. Entonces, estamos muy cerca ya de esos 7.300. Eso nos lleva a que en el verano del 2029 o un poco antes ya vamos a igualar nuestro consumo a nuestra generación.
Entonces vamos a tener que llegar seguramente a racionalización de la energía, a cierto... No quiero que cunda el pánico, pero se puede llegar y es casi seguro de que lleguemos a eso, de que vamos a tener que cortar acá, pagarle acá, en cierto horario a este sector, porque la ANDE está un poco rezagada en cuanto a su plan maestro de generación. Actualmente también se aprobaron leyes que habilitan al sector privado a construir pequeñas plantas hidroeléctricas de hasta 50 megawatts en ríos interiores. En el río Ipané creo que se van a construir 2 o 3 plantas hidroeléctricas, que son embalses considerables que van a construir las empresas privadas. Ese fue un reclamo mío. ¿Por qué una empresa privada va a construir una planta hidroeléctrica y no la ANDE? También se va a invertir mucho en plantas de paneles solares y probablemente ya no nos vamos a escapar tampoco de la generación de energía nuclear. Ya seguramente para el 2030, mirando uno el plan de generación de la ANDE, podría deducir que como no estamos cumpliendo con ese plan, vamos a tener que optar por la energía nuclear probablemente para el 2035 aproximadamente, que ya es dentro de poco. Entonces, ¿va a faltar energía eléctrica? Sí. ¿Se están planteando soluciones? Sí, pero ya no llegamos a tiempo. Wow, ingeniero, entonces, para ver si comprendí. Quiere decir que mientras yo estoy usando la energía en mi casa, puede que un sector no lo esté utilizando, porque tenemos que cuidar nuestra energía. O sea, estamos hablando, pero de hecho, ingeniero, eso ya estuvo pasando en el verano pasado, donde la ANDE también sacó un comunicado donde nos decían atentamente que íbamos a empezar a reducir un poco lo que es el consumo de energía eléctrica y que nos recomendaba utilizar un aire acondicionado, ¿verdad? Para no utilizar los dos, justamente para reducir un poco lo que es la energía. Bueno, eso más bien es por problemas en nuestro sistema de distribución. Ahí hablamos de otra cosa. Es otra cosa. Actualmente tenemos todavía excedente de energía eléctrica que podemos utilizar, pero como nuestra distribución no está en buenas condiciones, el cableado, los transformadores, entonces nos recomiendan que utilicemos lo menos posible. Pero va a llegar el momento en que no vamos a tener la energía eléctrica disponible como para... No en un sector de la casa, en ciudades enteras, como está ocurriendo en otros países como Ecuador el verano pasado, ciudades enteras que no tenían energía eléctrica por 12 horas, por 9 horas, así. Podemos llegar a pasar por eso nosotros también, porque no se hicieron los trabajos a tiempo. Es negligencia de las autoridades de gobiernos pasados, ¿verdad? Y ahora estamos ya en esta situación. Es una cultura del paraguayo, ingeniero, siempre hacer las cosas a última hora o dejar todo para última hora, o cuando llega el problema, ahí nos estamos preocupando. Imagínate que si se prevía, no hubiésemos estado hoy hablando de esto que nos estás mencionando, ¿verdad? Se debe mucho también a que nosotros en Paraguay tenemos planes de gobierno más bien que buscan cumplir con cierto electorado y no planes de Estado a largo plazo. Entonces, el que sube trata de cumplir con sus promesas de campaña y no mira al futuro. Nosotros no planificamos nuestro futuro en Paraguay. Vemos solamente el corto plazo y no el largo plazo. No estamos planificando el Paraguay del 2000. Bueno, ahora hay un plan Paraguay 2050, pero no estamos viendo el 2070, el 2100, ¿verdad? Que tenemos que ya ir construyendo ahora porque después va a ser tarde. O sea, para nuestras generaciones, ingeniero, para las nuevas generaciones que están llegando, podrían encontrar un país completamente diferente a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Es que el futuro se construye. El futuro, nosotros hasta ahora... casi por azar llegamos donde estamos, ¿verdad? Muy poco futuro se planificó. El modelo de familia que tenemos en Paraguay, porque acuérdense que el modelo tradicional actualmente de Paraguay de familia es lamentablemente de familias separadas, de padres que tuvieron que emigrar a buscar mejor sustento en otros países, niños que viven con las abuelas. Son situaciones bastante irregulares que ya tenemos que ir viendo cómo solucionar en el futuro. Porque ¿qué está pasando también en lo demográfico? Pongo nomás un ejemplo de por qué tenemos que construir el futuro.
Nosotros en Paraguay tenemos algo que se llama bono demográfico. Tenemos más población joven que población adulta. Somos más o menos 3.200.000 personas jóvenes que están trabajando, pero como los paraguayos vamos teniendo menos hijos, yo no sé cuántos hijos tienen acá los que están y lo que están viendo. Después te cuento cuántos tengo. Bueno, anteriormente las familias tenían 12 hijos, así de aquí en el pasado. Después vino la generación que tuvo 4, 3 hijos y ahora estamos teniendo 1 o máximo 2 hijos. Eso nos lleva a que la curva vaya decreciendo y en el 2047 aproximadamente esa curva se va a revertir. Vamos a empezar a tener más personas adultas que jóvenes. Y ese es un dato que no va a cambiar. Ya sabemos lo que va a pasar. Eso nos lleva a que nosotros tenemos que ya planificar lo que vamos a hacer o tenemos que estar haciendo, tomar acciones ya para cuando llegue eso. ¿Qué tenés que hacer? Preparar las instalaciones o la infraestructura para tener más personas adultas. Vas a presionar más el presupuesto general de gasto de la nación porque nosotros otra vez tenemos otro problema de que la gente, los trabajadores no tienen un seguro social. Hay muchísima, 60% de informalidad tenemos en el país. Solamente 600.000 personas aproximadamente. Yo creo que ya se está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero es algo muy interesante. Solamente 600.000 personas aportan a un seguro social de esos 3.200.000 que te estaba mencionando. Eso nos lleva a que esa gran masa de diferencia va a llegar a la edad adulta donde se tiene que jubilar y no va a jubilarse. Como nosotros tenemos actualmente una ley de la pensión a las personas mayores, Sí. Cuando tengamos más abuelitos, vamos a presionar más nuestro presupuesto general de gastos de la nación. Entonces, viendo ese futuro, ¿qué tenemos que perseguir ahora mismo? La informalidad laboral. Tenemos que hacer que las personas aporten a un seguro jubilatorio, a un seguro social, para descomprimir el problema que se viene en el 2047. Y todo, ingeniero, increíblemente todo va de la mano y todo es un círculo súper, súper vicioso, porque todo va acompañado uno del otro, ¿verdad? Porque así como mencionabas que también hay que tener en cuenta todo por un presupuesto de la nación, también así tendríamos que prever también en cuanto a la parte eléctrica, en cuanto a la seguridad eléctrica, que yo creo, ingeniero, que para aquel entonces ya vamos a estar mucho más avanzados, porque así como usted mencionó, aumenta la familia, aumenta también el riesgo si no tenemos una buena conexión, no tenemos una buena capacitación y por sobre todo, ingeniero, no tenemos personas calificadas que puedan estar haciendo las fiscalizaciones correspondientes. Necesariamente vamos a llegar a eso, a lo mejor no por lo peligroso que es, lamentablemente, ¿verdad? Pero hay otro problema, que el precio de la energía eléctrica va a subir, pero muchísimo va a subir en este corto tiempo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, que vamos a quedar sin energía eléctrica. Actualmente nosotros estamos exportando energía eléctrica al Brasil y a Argentina. Sí. Pero cuando nuestra generación iguale a nuestro consumo, ¿qué va a pasar después? Vamos a tener que importar energía eléctrica. Se va a dar la vuelta a la moneda. Bueno, y ya no nos van a vender al precio que nosotros lo estamos vendiendo. No van a ser generosos. No van a ser generosos. Sí. Entonces, ya también les anuncio y que no cunda el pánico, la energía eléctrica va a costar el triple en poco tiempo, dentro de 4 o 5 años va a costar el triple de lo que cuesta ahora y eso nos va a llevar a que apuntemos a la eficiencia, ¿verdad? Ahí necesariamente las instalaciones van a ser bien cuidadas, con sistema de ahí nos vamos a preocupar más. No vamos a preocupar más, sí. Y es así como lo mencionabas, ingeniero, increíblemente como muchas veces el paraguayo no quiere planificar y no tiene no tiene la opción, o mejor dicho, no quiere planificar el futuro. Imagínate que ya estamos advirtiendo 4 o 5 años atrás para que podamos tomar las medidas correspondientes en cuanto a la seguridad, porque si tenemos una buena seguridad, vos que nos estás escuchando en cuanto a la parte eléctrica, evidentemente el consumo va a ser moderado y va a estar
correctamente facturado también, ¿verdad? Porque ahora si tenés una mala instalación, imagínate aquí a un futuro, si pagabas cierta cantidad vas a estar pagando mucho más porque tendrías fuga de energía y demás detalles. Sí, bueno, y también seguramente de la propia institución reguladora va a venir esa concienciación, ¿verdad? Porque no va a tener suficiente energía eléctrica para vendernos, entonces nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer para consumir menos. Eh, de- Conductores bien dimensionados en las industrias, motores bien dimensionados, porque yo he visto cada motor sobredimensionado. Encontrás un motor y le metes a toda la instalación, ¿verdad? Y consume muchísima energía eléctrica. Eh, una situación también que se da que no sea, y eso es con relación a lo que veníamos hablando, ahora que recuerdo nomás, las superficies metálicas no aterradas, que lleva a muchos accidentes. Normalmente vemos un cablecito verde y amarillo conectado a la parte metálica y ¿qué se hace? No se conecta, eso tiene que estar aterrado. Es muy importante eso para cuidar la seguridad. Qué interesante, ingeniero, todo lo que estuvimos conversando durante ya casi 45 minutos de programa. Pasó súper rápido, ingeniero, pasó realmente súper rápido. Y me gustaría, ingeniero, que te puedas dirigir a la cámara y le puedas decir algo o algún mensaje a los que te están viendo, lo que te están escuchando, en cuanto al cuidado, en cuanto a lo que se viene también, para que nos puedas dejar un mensaje de aliento y, ¿por qué no?, también de esperanza, porque el paraguayo a veces, muchas veces necesita sentir ese apoyo desde donde hoy le toque estar. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Es un placer estar aquí. A la gente que está mirando, se vienen tiempos difíciles en cuanto a precio de energía eléctrica. Nos va a faltar energía eléctrica, pero eso se va a solucionar en poco tiempo. Vamos a construir, el Estado va a construir nuevas fuentes de generación de energía eléctrica. Vamos a construir muchas pequeñas hidroeléctricas a nivel nacional en ríos interiores, paneles solares. La energía eléctrica aún tenemos que verla como un motor de desarrollo. En todo este tiempo que tuvimos excedente suficiente, no lo aprovechamos de forma adecuada para generar desarrollo, para industrializar nuestro país. Pero creo que ahora, ya en este estado de dificultad, aún podemos utilizar esa energía eléctrica como motor de desarrollo, tanto para grandes emprendimientos, para pequeños emprendimientos. Se está haciendo lo necesario. No se hizo lo correcto por mucho tiempo, pero creo que ahora sí. Entonces, a disposición para conversar al respecto, para plantear soluciones también legislativas. En lo que nos toque, estamos nosotros. Entonces, ingeniero, de verdad agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias por venir a sentarse con nosotros en esta mesa de diálogo. Y para nosotros fue todo un honor escucharle, conocer su interés en cuanto al sector eléctrico, también su interés de querer hacer correctamente las cosas y que de donde hoy le toca estar, que tenga la voluntad de poder escuchar también a todos los compatriotas que tienen las ganas de querer salir adelante y de querer siempre incursionar y querer ir formándose, porque el sector eléctrico, ingeniero, hoy hace eco y realmente levanta la mano porque necesita ser escuchado. Cuando quieran, puedo venir, estoy a disposición. Gracias de nuevo. Hay mucho por hacer. La seguridad eléctrica es un derecho y se debe dar la importancia que ésta requiere. De vuelta, muchas gracias, senador, por su tiempo y por su aporte al sector. No te olvides de activar la campanita porque cada 15 días estamos contigo como todos los jueves a las 20 horas. Así que suscríbete y estaremos de vuelta en un próximo episodio en Volcas, despertando conciencia, generando cambios.